¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Por ahí les di un par de minutos para que se refrescaran, para que se distrajeran, derivado a que pues entiendo que están terminando su anterior curso. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal les va? Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Sí, agradecidos con esos minutos que sí terminamos a las 7 en punto y sí nos da tiempo para pararnos un ratito y Sí, refrescarnos. Gracias, excelente, Lick. excelente. Y estírense un poco. Bien, vamos entonces a continuar con el desarrollo del curso. Estaba ahorita configurando unas cosas y pues quiero pedirles el apoyo a todos para que intenten ingresar al Drive que les voy a enviar ahorita en el grupo de WhatsApp para que me confirmen pues si tienen acceso a todo, ¿verdad? ¿Me confirman por favor cuando alguien ya haya logrado ingresar? Ya, licenciado. Sí, deja, Y si licenciado. tienen Sí, sí, acceso sí. a la carpeta, por ahí dice primer parcial y hay ya una serie de documentos. 4 archivos PDF. Excelente, excelente, excelente. Bien, entonces pues ese era el Drive que yo les decía. Ahí vamos a llevar nosotros el control de las clases. Al finalizar las clases, o unos minutos después de finalizar las clases, eh, voy a estar, al finalizar la clase, yo les cargo el material de la clase del día y posteriormente ustedes pues ya lo encuentran ahí, lo descargan, lo visualizan o bien bien, disculpen, cuando tengan que estudiar para el examen, pues ahí pueden encontrar todos los materiales del curso, ¿sí? Se comparten todos. Se examina únicamente de lo que vemos en clase, de lo que están los materiales, de las lecturas que se les hagan llegar a ustedes y pues aparte de eso, pues no examinamos nada más. El Drive ya está en la descripción del grupo, ¿sí? Ahí encuentran para los que se conectan por primera vez o no tuvieron la oportunidad de estar el martes, pues comentarles de que hay un grupo, ¿sí? Se llama Derecho Internacional Público 2, sección I 2025. Ese grupo, pues, digamos que es de en cierta manera el grupo oficial de este curso únicamente. Y pues ahí yo les voy a estar compartiendo toda la información oficial referente a este curso, ¿sí? Ahí pueden plantear dudas y otro tipo de cuestiones. Y asimismo, pues, en la descripción de ese grupo, para los que todavía no están, eh, agréguense para que pues ustedes en la descripción de ese grupo, cuando tengamos clases virtuales, pues allí encuentran en la descripción el link para poder ingresar a Meet y asimismo pues encuentran el link que los va a llevar al Drive donde vamos a manejar pues todos los materiales de clase, ¿sí? Yo pues me gusta trabajar ordenado, entonces se los voy por ahí ordenando en primer parcial, segundo parcial y examen final, para pues que ustedes no tengan inconveniente, ¿verdad? Asimismo, no subo todo el material de un solo, porque si no, pues ya no nos volvemos a ver. Derivado a que nos toca, nos toca clase normalmente los viernes a segunda hora y esta clase pues ya casi nadie se conecta o muchos entiendo que les surgen un montón de cuestiones ahí de último momento, específicamente los viernes, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros vamos cargando los materiales eh, cada, cada clase que terminamos, ¿ok? Permítame, solo estoy eh, compartiendo pantalla y así arrancamos con la clase. No sé si hay alguna duda hasta el momento en relación al curso.
Todo excelente, Lick, muchas gracias. Ok, vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Lick, ya se ve. Sí, Lick, ya se ve. Excelente. Bien, empecemos entonces. Pues la clase anterior, para los que esta es su primera clase, únicamente pues hicimos referencia a cuál iba a ser la metodología del curso, a los métodos de evaluación, al punteo que iba a tener pues el primer parcial, que el primer parcial es de 30 puntos, el segundo parcial, el cual pues tiene un valor de 20 puntos, eso hace 50 puntos, hay 20 puntos asignados a tareas, laboratorios, exámenes o comprobaciones de lectura para hacer un total de 70 puntos. Y por último, pues tenemos el examen final, el cual pues tiene o va a tener en su momento un valor de 30 puntos, el cual pues quedamos en la primera clase dividirlo en cuanto a hacer una conferencia allá en el S7 de un tema novedoso y relacionado a este curso, el cual pues va a tener una ponderación bastante alta respecto a la nota o a esa última nota del examen final. Y asimismo, pues como es obligatorio que se les haga una prueba escrita, pues la prueba escrita va a tener una ponderación menor a la de esa conferencia, ¿sí? De una vez aclaro, ¿qué pasa? Mire, no puedo ir a la conferencia por motivos de trabajo, se me complicó, se me murió mi perro o pasó cualquier cuestión, me acaban de cortar y ando dolido y no tengo ganas de ir a la U. Entonces, los que no, pues, pudieran llegar, se estarían examinando sobre el valor neto de los 30 puntos para el examen final. Así que, pues, no se preocupen, yo entiendo que pueden surgir diversas cuestiones, pero no se van a quedar sin nota, sino que lo que va a pasar es que, pues, ustedes se van a examinar, pues, su examen sí va a tener un valor de 30 puntos. Esto, pues, para que no se lo pierdan y segundo, pues, para no darle ese derecho a ustedes a sacar su 100, ¿sí? Hay a veces muchos cienes conmigo, o tal vez no muchos, pero tal vez un 10% del total de alumnos logra sacar 100. Y eso pues es una cantidad bastante alta. La invitación pues para que ustedes se esmeren, se apliquen en este curso, ya van a ver que pues la metodología, la modalidad es bastante dinámica y por lo mismo pues saquen una buena nota, ¿verdad? La buena nota les va a ayudar a ustedes a pues ir promediando, a subir su promedio. Sí, pues ustedes en una segunda instancia, al finalizar esta licenciatura, pueden o quieren seguir una maestría, entonces ustedes pueden con su promedio claramente buscar una maestría si han tenido o han manejado un buen promedio, ¿verdad? Entonces, por ahí que el curso les ayude a eso también, ¿ok? Entonces, yo sé que este curso de Derecho Internacional Público en el programa inicia con el tema de la comunidad internacional, pero antes de ver la comunidad internacional, a mí al iniciar este curso número 2, me gusta pues hacer una relación, hacer un hincapié a temas y a generalidades del derecho internacional público. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces pues no recibieron con mi persona el primer curso y asimismo pues muchas veces pues no se recuerdan, ya pasaron un par de meses y pues no tienen tan fresco qué es lo que se ve aquí en derecho internacional público. Entonces hoy vamos a hacer, ¿sí?, énfasis en ciertos temas para que ustedes pues lo refresquen, lo recuerden y asimismo pues esto les sirva como una base
por si no la tenían, para poder desarrollar el curso de Derecho Internacional Público 2, porque de nada me sirve que nosotros pues empecemos a hablar de la comunidad internacional, la comunidad de estados, de cómo se desarrolló si previamente pues no tenemos los conocimientos de Derecho Internacional Público 1, ¿ok? Bien, ¿cómo se desarrolla el Derecho Internacional Público y cuál es su historia? Vamos nosotros a partir de la idea, pues, o a definir qué es el Derecho Internacional Público, el cual pues lo podemos definir como ese conjunto de normas, reglas y principios, siendo esta la definición o una parte genérica de cualquier definición de derecho o de cualquier área del derecho que nosotros queramos definir, que va a regir las relaciones entre los sujetos de derecho internacional. Ojo, porque en esta rama del derecho ya no se regula, ¿sí?, la relación entre personas naturales. Asimismo, tampoco se regula las relaciones entre personas jurídicas y personas jurídicas normales, sino que el derecho internacional público, pues eminentemente va a estar enfocado a una regulación de relaciones, pero de sujetos de derecho internacional. ¿Quiénes son esos sujetos de derecho internacional? En un momento lo vamos a ver, pero pues sabemos, o de entrada tendríamos que saber que pues son propiamente los estados, ¿sí? O países, como ustedes le quieran llamar. Entonces, esas relaciones que se van a dar entre los países, entre sujetos de derecho internacional, como lo pueden ser asimismo como los estados, pues todos aquellos entes o aquellas entidades que reciben un trato como si fueran sujetos de derecho internacional, aunque no lo sean, en el entendido de que hay ciertos países que todavía no son reconocidos por la comunidad internacional, o asimismo hay estados que no son reconocidos y todas aquellas organizaciones internacionales que, sin ser un estado, son pues sujetos de derecho internacional, como por ejemplo la Cruz Roja, ¿sí? El derecho internacional público, tenemos otra definición, pues, que es el conjunto de normas y o principios que van a regir las relaciones, primero, de los estados entre sí, o sea, una relación, una dualidad de derechos y de obligaciones entre un estado hacia otro estado, como por ejemplo las relaciones entre el estado de Guatemala y el estado de México, o sí, el estado de México, o bien entre las relaciones entre el estado de Brasil y el estado de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, pues también el derecho público va a ser ese conjunto de normas y o principios que van a regir las relaciones de los estados y aquellos entes internacionales que, sin ser estados, reciben el tratamiento de estados. Como por ejemplo, podemos enlistar aquí a los entes internacionales, pues aquellas organizaciones, ¿sí? Aquellas organizaciones que tienen esa reunión o son ese conjunto de estados que bien podríamos definir aquí a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a la Organización de Estados Americanos, OEA, ¿sí? Y por último, pues va a regular las relaciones que se van a dar de los estados y de los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional, cuando pues ya estemos estableciendo o nos estemos refiriendo a esa relación entre estos sujetos que representan a un estado frente a otro estado. Y esos sujetos, pues ya personas naturales, ¿sí? Ya personas humanas, cuando se relacionan en representación de un país al cual ellos pertenecen o del que ellos son originarios frente a otro estado. Vamos a ver pues que el desarrollo o durante el desarrollo histórico del derecho internacional público, pues este ha pasado por 4 etapas, las cuales pues es la edad antigua, ¿sí? En esta edad antigua pues nosotros tenemos que entender que fue la edad donde se desarrollaron los grandes imperios, como lo es Grecia y Roma, ¿sí? En Grecia y Roma podríamos localizar
normas de derecho internacional público? Les consulto. ¿Creen ustedes o a esos estudios que ustedes hicieron de derecho romano en el primer año de la carrera, se recuerdan ustedes cómo estaba regulado el derecho por allá en Roma en la Edad Media? Era, si no estoy mal, está regulado por el Ius Gentium y el Ius Civile. Ok, perfecto. Y pues como bien indica el compañero, en la antigua Roma existieron dos grandes derechos, o el derecho pues se dividió en dos grandes vertientes, como lo es el jus civile, que era aquel derecho que regulaba a todos los ciudadanos nacidos dentro del Imperio de Roma, ¿ok? Únicamente aplicaba pues para ciudadanos romanos. Y el jus gentium, que era aquel conjunto de normas, pues no tan extensas ni tan significativas, pero que en cierta parte era ese derecho el cual tenían todas las personas que eran extranjeras, o bien todas aquellas personas que no habían nacido dentro de los dominios del derecho, dentro del Imperio Romano, y que tenían ese derecho al jus civile. Entonces podríamos hablar en cierta parte de algunas normas y derivado pues que se reconocía, ¿sí? Ese jus gentium, pues podríamos hablar aquí de cierto principio, de cierta génesis de normas de derecho internacional público. Asimismo, pues dentro del jus civile habían ciertas normas que se iban a aplicar. ¿Y cómo se iban a aplicar o qué relación tenían con el derecho internacional público? Habían normas que iban a regular cuando, pues, los ciudadanos romanos conquistaran o tuvieran acceso a nuevas tierras. Estos pues iban a poder imponer ciertos derechos o iban a poder gozar de ciertos derechos en estas nuevas tierras conquistadas. Asimismo, pues es esta una interpretación de cómo pues puede iniciar el derecho internacional público o esas primeras regulaciones que podríamos localizar en la historia de derecho internacional público. De igual forma, pues en Grecia, con el desarrollo de la cultura griega, podemos encontrar ciertas normas que podríamos interpretarlas como de derecho internacional público, derivado a la relación o a cierto conjunto de relaciones que en algún punto pudieron estar codificadas o no, pero que los griegos mantenían hacia otros imperios o hacia otras civilizaciones occidentales, como por ejemplo regulaciones en cuanto al uso del mar, ¿sí? Recordemos la situación geográfica de Grecia, pues está muy apegada al mar, tiene un acceso directo al mar y tiene pues muchos canales oceánicos de comunicación. Entonces, esto pues les permitía a ellos tener ciertas regulaciones para respetar ese derecho al tránsito marítimo. Y que por ahí en Grecia pues nace, si ustedes lo recuerdan, dos grandes figuras del derecho mercantil que hasta hoy en día se aplican. Y es con estas mismas regulaciones de ese derecho, de ese espacio marítimo que se respetaba, ¿verdad? Y habían ciertos derechos a comercialización de productos. Estas dos grandes figuras del derecho mercantil que siguen vigentes hasta hoy en día y que están consagradas en nuestra legislación, aunque ya no llevan ese nombre, como lo es la hechazón y la gruesa ventura, que espero yo ustedes pues hayan recibido o hayan encontrado al momento de recibir el curso de Derecho Mercantil 1. Entonces, avanzamos o avanzando un poco más, nos vamos a la Edad Media. En esta Edad Media, pues predominó el feudalismo y fue la etapa o periodo de la historia más oscuro, ¿sí? Durante esta época del feudalismo, pues no encontramos un resabio del derecho internacional público derivado a que pues en esta época feudal, recordémonos o situémonos
la época feudal como aquella época donde habían castillos, princesas, príncipes, reyes y reinas, y asimismo pues habían ejércitos, habían caballeros, y esta época de la historia de la humanidad pues se consagró o es conocida como la más oscura de la historia de la humanidad, derivado a tantas masacres y a que prácticamente todo el mundo se dedicaba a conquistar nuevas tierras, ¿sí? Es, son pocas cosas las que se rescatan, eso es como lo que más sucedió durante esta época, pero pues no hay tanto desarrollo del derecho internacional público derivado a que todo era conquista y la persona que conquistaba nuevas tierras pues imponía sus normas e imponía su regulaciones que iban más enfocadas obviamente a la tributación para los reyes o para los reinos que existieron en este tiempo. Posteriormente, pues pasamos a la Edad Moderna, donde uno de los grandes acontecimientos que le importa al derecho internacional público, pues es la firma de la Paz de Westfalia. Asimismo, pues está la independencia de las 13 colonias y pues se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con todo esto que sucede ya en la Edad Moderna, pues se empieza ya a hablar de derecho, se reconocen los derechos de las personas, se abole la esclavitud, eso es otro de los grandes logros, y aquí pues ya empieza a haber un desarrollo más del derecho internacional público derivada pues que primero se reconocen ciertos derechos de las personas y pues esto lo que genera es que el mundo pues empiece ya una etapa de desarrollo y de codificación del derecho. Posteriormente, pues estamos ya en la edad contemporánea y es donde los estados comienzan a convertirse en poderosos. Esto derivado a la industrialización y en esta edad contemporánea se produce la Primera y la Segunda Guerra Mundial y aquí es donde pues tiene auge o ya cobra la ciencia del derecho o esta área del derecho como lo es el derecho internacional público su mayor apogeo. ¿Por qué lo logra en esta época? Derivado pues que se suscitan las dos guerras mundiales, ¿sí? El mundo pues empieza a buscar cómo normar, los estados empiezan a buscar cómo normar esas relaciones entre ellos mismos para pues que no sigan habiendo más guerra. Y es aquí cuando nace la Sociedad de Naciones, al finalizar la Primera Guerra Mundial, posteriormente pues la Sociedad de Naciones no tiene éxito, fracasa y se lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial, dando origen pues cuando finaliza a la Organización de las Naciones Unidas y a un cúmulo de doctrinas, de teorías que van desarrollando al derecho internacional público, que como les decía, llega a su apogeo en esta etapa de la historia de la humanidad, derivado a que, como bien lo vimos, el derecho o la esencia o el fin del derecho internacional público, pues es eso, normar las relaciones entre los estados. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues ya se establece un orden, ¿sí? O se busca establecer un orden mundial para que las relaciones entre los estados, pues se desarrollen de una mejor manera. Es por esto, pues, que en el segundo párrafo de la presentación que nosotros vemos, pues encontramos que la naturaleza jurídica del derecho internacional público, pues va a provenir de esa necesidad de que en el mundo haya una vida armónica y equilibrada, puesto que en toda sociedad es un imperativo que exista un orden, ¿verdad? Para que no se desate el caos, puntualizando pues que eminentemente, como lo dijo Platón, el hombre es un ser social, es un animal social y como tal, pues necesita desarrollarse pues en el seno de una sociedad y aquí pues es donde encontramos la naturaleza jurídica del derecho internacional público. ¿Ok? ¿Cuáles son las fuentes ahora del derecho internacional público? Si hay alguna duda o si estoy hablando muy rápido o si no se me escucha,
por cualquier cuestión, no duden en interrumpirme y por favor pueden tomar la palabra en cualquier momento, ¿ok? Veamos ahora entonces pues las fuentes del derecho internacional. Con las fuentes del derecho internacional nos tenemos que nosotros hacer la pregunta de dónde viene el derecho internacional. O sea, cuál es su causa, cuál es su origen, de dónde nace el derecho internacional público. Y vamos a encontrar pues que las fuentes del derecho internacional público reconocidas por la ley y por la doctrina en primer plano pues son los convenios o tratados, ¿sí? En la actualidad vamos a ver nosotros que se considera la fuente más importante. ¿Y esto por qué? Debido a que los estados, a partir, como les digo, de la Segunda Guerra Mundial, que empieza esa etapa o esa época objetiva del derecho internacional público, empiezan a dejar todo por escrito, ¿sí? Y esto con el afán, pues, de codificar sus acuerdos. Porque si nosotros nos ponemos a hacer un análisis exhaustivo de cómo se ha desarrollado la humanidad, vamos a toparnos en que desde la época de la prehistoria hasta la edad contemporánea, pues podríamos decir que las personas o el mundo pues se relacionaba bajo una relación de confianza y la palabra pues pesaba mucho, ¿sí? Entonces, obviamente pues se fueron dando diversos acuerdos. Nosotros pues podemos plantearnos o imaginarnos la idea de que muchas veces pues habían ciertos estados que estaban de acuerdo en no llegar a la guerra, o ciertos reyes feudales, si nos vamos un poco al feudalismo, podríamos establecer que de mutuo acuerdo pues no llegaba a una guerra, pero hasta mucho después fue que se empezó a codificar, cuando pasó que la palabra pues perdió, ¿sí? Un grado de poder o las personas pues ya no empezaron o ya no cumplían su palabra. La palabra dejó de pesar, entonces fue necesario para mantener esos acuerdos a los cuales pues llegaban los estados, que esto pues quedara escrito, que quedara codificado, ¿sí? Vamos a ver pues que al final, con los convenios o tratados como principal fuente, y es la principal fuente pues, porque primero es la fuente más extensa, más amplia, ¿sí? Ahora todos los estados y ya congregados en una comunidad internacional, pues buscan llegar a acuerdos y se dejan codificados o se dejan escritos para que los mismos tengan cierto cumplimiento obligatorio y moralmente, pues los estados, al comprometerse y participar de todo el proceso de creación de un convenio o un tratado internacional, pues puedan cumplir posteriormente su palabra y si no, que se atengan a las sanciones o consecuencias que establezca esa misma ley, ese mismo tratado internacional, ¿verdad? Vamos a ver pues que la esencia es el reconocimiento por parte, ¿sí?, de dos o más estados de cierta regla como norma de derecho internacional. Entonces, ese reconocimiento que le dan los estados a los convenios, a los tratados, a los cuales pues ellos se adhieren o son parte fundante de los mismos, pues hace que los mismos lo reconozcan, lo respeten y asimismo pues se existan o existan líneas, ya sea que el tratado sea de cooperación internacional, ya sea que sean instrumentos de intercambio comercial, tecnológico o bien de desarrollos. Pero si existe una norma, si existe una ley, si existe un tratado internacional, obviamente pues los países van a tener un parámetro de cumplimiento y asimismo saben de que van a acarrear sanciones si estos pues no los respetan o pues no los cumplen. La segunda fuente que encontramos es la costumbre, ¿sí? Dentro de la legislación o regulación internacional, pues vamos a encontrar el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual describe a la costumbre como todo aquello que comprueba una práctica generalmente aceptada como derecho. Y al estar regulado o al estar reconocida la costumbre como una fuente de derecho, pues es por eso que ocupa este segundo plano en cuanto a las fuentes del derecho. Tenemos nosotros pues que distinguir dos elementos de la costumbre y primero el primer elemento es el material.
el cual el elemento material pues consiste en ese acto mismo, o la inveterata consuetudo, como se le conoce en el derecho civil, que es pues ese acto que se reconoce como válido y que se practica y que se ha practicado a lo largo del tiempo. Y asimismo, pues tenemos el elemento dentro de la costumbre formal o psicológico que va a consistir en la convicción que esa repetición pues es obligatoria, ¿sí? Son estos pues los elementos que hacen creer que la costumbre pues primero es ese acto que se ha realizado durante mucho tiempo, que es aplicable y que así es como debe aplicarse, y asimismo, pues, que es ese acto el cual nosotros estamos convencidos que después de varias repeticiones o varios hechos, pues, han hecho obligatorio. Y pues en el derecho internacional público, pues hay muchas costumbres internacionales las cuales pues se respetan y se han venido aceptando y practicando desde hace muchos años. Asimismo, pues tenemos como otra fuente la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, pues no vayan a pensar que es una jurisprudencia común o esa jurisprudencia normal que tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que bien me podrían decir que son 5 fallos contestes y que bla, 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 y para cuestiones constitucionales que se toma con 3 sentencias que se han dictado en el mismo sentido, ¿verdad? No. Las fuentes, o cuando hablamos de fuentes de derecho internacional y nos referimos a la jurisprudencia, pues vamos a involucrar tanto fallos judiciales internacionales como fallos judiciales nacionales. ¿Y esto por qué? Si ustedes se dan cuenta o hacen un análisis, un fallo judicial nacional pues tiene implementación y se podría volver norma dentro del ordenamiento jurídico propio del país o dentro del ordenamiento jurídico nacional. Pero a la jurisprudencia internacional, ¿sí? También se le adhiere esos fallos que han dictado los tribunales internacionales, los cuales, pues primero, al estar compuestos por juristas de diferentes nacionalidades y asimismo por ese poder o esa supremacía internacional que tienen, esos mismos fallos judiciales pues pueden servir al ser contestes o al ser en el mismo sentido, pues pueden servir posteriormente para conocer o para juzgar cuestiones que sean muy similares. En los internacionales, como les decía, pues debemos entender que van a ser aquellas sentencias emitidas, por ejemplo, por la Corte Internacional de Justicia y el órgano que procedió a esta, o bien aquellos tribunales con jurisdicción internacional privativa, como lo son los tribunales del mar, que están consagrados en la Convención del Mar, o los tribunales militares ad hoc, o bien hay otros tribunales internacionales que pues pueden conocer o conocen casos en materia internacional y pues todos estos actos o todos estos fallos que los mismos vayan emitiendo pues van nutriendo y van desarrollando esta jurisprudencia internacional, ¿sí? Puede ser que yo en el examen les pregunte qué diferencia tiene la jurisprudencia con la jurisprudencia internacional y allí pues esperaría que ustedes realicen el análisis respectivo. Sí, veo una mano levantada, solo me parece una M. Adelante. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. ¿A la fecha existe jurisprudencia tal cual como se plasma en este párrafo que usted nos indica? Es decir, Sí, me hace muy difícil que un Estado haya dictado ya alguna sentencia y posteriormente haya sido internacional y que un tribunal internacional haya dictado en el mismo sentido. no, es que no se da una aplicación de tribunal nacional a tribunal internacional, sino que lo que se hace es una, como una, digamos, vamos a ver, no es una transgresión porque no, pero se da una aplicatividad de una sentencia internacional hacia el derecho interno, ¿sí?
por ahí encontramos nosotros en nuestra legislación ese derecho, o podemos invocar esto cuando se establece que en materia de derechos humanos se debe respetar o se debe responder o se tiene una supremacía cuando se refiere a derechos humanos sobre la Constitución, hablando de los tratados y convenios internacionales. Entonces, podríamos, o un juez guatemalteco podría invocar una sentencia de un tribunal internacional, ¿sí? En algún delito, y normalmente se aplica para aquellos delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Que son delitos cometidos en guerra, lo cual pues él podría tomar una sentencia internacional y aplicarla para resolver un caso concreto aquí en Guatemala, ¿sí? Pero de una sentencia nacional que escale de una sentencia internacional, eso no es aplicable. Y le voy a decir por qué no es aplicable. Normalmente los organismos internacionales conocen, o si nos damos cuenta, un caso, ¿sí? Puede llegar hasta una corte internacional, pero ese caso nació dentro de un ordenamiento jurídico nacional. Y hay una serie de recursos que se pueden ir interponiendo en el desarrollo, y cuando sea una violación muy clara hacia derechos humanos, pues ya puede entrar a conocer o es competente a conocer un organismo internacional o un ordenamiento jurídico judicial internacional. ¿Por qué? Porque va a cerciorarse de que no haya habido violación de derechos humanos. Entonces, por eso no se puede aplicar derecho interno a derecho internacional. Sin embargo, el derecho internacional sí se puede aplicar al derecho interno. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí y entendemos el concepto y el por qué? Es de externo a interno, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias. Y no en todos los casos. ¿Sí? O tendría que ser un análisis o casos, como le digo, normalmente se podría aplicar en casos en materia de violación de derechos humanos. ¿Ok? Ya para cuestiones privadas, pues normalmente esas se terminan dirimiendo, se podrían dirimir en órganos de arbitraje internacional. Y por eso casos privados pues no llegarían hacia una corte internacional. Por ahí viene el chat que alguien puso el caso de Hendrix versus Guatemala, ¿sí? Y Guatemala tiene una serie de casos y una serie de condenas bastante amplia por parte de organismos internacionales. ¿Y Hansi? Licenciado, buenas noches. ¿Podría tomarse en cuenta los casos de desaparición forzada de los años 70 y 80? Correcto, correcto. De esos casos hay bastantes que fueron conocidos por órganos internacionales. Hace poco creo que emitieron una sentencia en la cual ordenaban una indemnización por parte del Estado de Guatemala hacia las esposas víctimas de varias personas que fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno, ¿sí? Eso es reciente. Y pues viene la Corte Internacional de Justicia y condena al Estado de Guatemala al pago de una indemnización hacia estas personas. Hace poco, la Corte Internacional de Justicia la Corte Internacional de Justicia y otros organismos internacionales estuvieron aquí en Guatemala. Incluso sesionaron en la Universidad Rafael Landívar, en el auditorium de ahí hubieron varias audiencias de la Corte Internacional de Justicia. Ahí conocieron un par de casos internacionales y también conocieron uno nacional, y pues tuvieron ahí una serie de eventos diplomáticos, pero a estos eventos es los que nosotros tendríamos que ir, o que nosotros tendríamos que estar atentos, porque pues son bastante enriquecedores y pues ayudan mucho para ir conociendo primero de cómo se aplica, cómo es que se llevan los casos a nivel internacional, y segundo, pues es un muy buen lobby internacional. Asimismo, hubo un estudiante, yo tuve un estudiante el semestre pasado, creo que este semestre ya no lo he visto acá en la clase, pero él participó en un programa
de la Corte Internacional de Justicia y fue a Paraguay, si no estoy mal, y por ahí estuvo participando en ciertas actividades y ciertas audiencias de esto. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que nos demos cuenta de que es un mundo muy importante, primero, es un mundo fascinante, esto del derecho internacional público, y aparte que podrían decir, no, es que no hay oportunidad para todos, pero recientemente, pues, un alumno de la Universidad de San Carlos, pues, estuvo participando ahí. Y asimismo, pues, hay varias ofertas o varias posibilidades de hacer pasantías en estos organismos internacionales, las cuales, pues, si muchos no tienen esa obligación o no están en esa situación de que tengan que trabajar, pues deberían de buscarlo, porque la verdad, pues, son muy buenas herramientas para poder ir aprendiendo y pues quien quita y ustedes terminen como jueces de la Corte Internacional de Justicia o de algún tribunal internacional. ¿Sí, Erika? Buenas noches, Lick. Perdone la pregunta. Me queda una duda con respecto a la jurisprudencia internacional y quisiera Dígame. yo saber si hay algún número de fallos que debamos considerar para esas jurisprudencias. No, en la jurisprudencia internacional no hay que tener un número de fallos contestes o en el mismo sentido. Derivada, pues que tampoco es que haya una carga tan extensa, ¿sí? Como amparos en Guatemala. Imagínense, amparos en Guatemala el año pasado eran más de 5,000. Y casos pues internacionales no es que el volumen sea tanto y pues no está normado, no está regulado de momento que para que sean jurisprudencia o que cuentan como jurisprudencia si son cierta cantidad de casos, sino que cada caso se puede invocar o puede servir como referencia posterior para la resolución de otros conflictos. Muy amable, Lick. Gracias. A la orden. Bien, si no hay ninguna otra duda en cuanto a la jurisprudencia internacional, pues vamos a ver la doctrina. Y vamos a ver pues que la doctrina van a ser aquellas acotaciones, aquellos estudios realizados por los más destacados autores académicos que pues realizan investigaciones sobre el derecho internacional público. Dentro de estos pues podemos citar a doctrinarios como Grocio, Tebatel, Verdós, Hans Kelsen o bien Friedman, ¿sí? Estos pues son en cierta parte los padres del derecho internacional público. Y eh, para citar pues a un doctrinario guatemalteco, la clase anterior yo hacía hincapié al doctor Carlos Larios Ochaita, el cual pues fue o ha sido uno de los grandes doctrinarios guatemaltecos en cuanto a esta área del derecho internacional público, ¿sí? ¿Dónde encontramos la doctrina? Pues la encontramos en los textos de docencia, como el que yo les recomendé la semana pasada, o bien los que vimos ahí la semana pasada, ¿verdad? La clase pasada que vimos allí en el programa, que todos son bastante buenos. Asimismo, también la encontramos en manuales, en revistas especializadas en derecho internacional. Y pues cómo se ha ido perdiendo esto de las publicaciones, ¿verdad? Revistas jurídicas casi ya no se miran. eh, y esto pues siento que ha sido derivado a que las personas ya no tienen un enfoque o el derecho está en crisis, como lo dice Zaffaroni, derivado a que los actuales abogados, los actuales juristas, pues ya no se dedican tanto al estudio o el derecho ha dejado de ser esa ciencia, ¿sí? Porque recordemos que el derecho es una ciencia así como la matemática, como la física, como la química, y por lo tanto el derecho tendría que estudiarse y tendría que desarrollarse. Sin embargo, pues establece él que el derecho se encuentra en crisis derivado a que se le ha dado una utilidad más administrativa. Entonces, los abogados ahora, pues, primero, y yo entiendo, créame que entiendo las condiciones de nuestro país y las condiciones, pues, de nuestra universidad y muchas veces, o sea, tenemos que cumplir la meta o cumplir el sueño para eso, para poder tener un futuro digno, ya ni siquiera un futuro prometedor, sino que un futuro digno, pero también, pues, o sea, para, pues, para poder irnos desarrollando económicamente, laboralmente,
entonces se ha perdido un tanto esa esencia del derecho, ¿verdad? Porque todos aquí, ustedes, tanto ustedes como estudiantes, como mi persona, y pues yo sigo siendo estudiante, yo aprendo pues todos los días y aprendo de ustedes y aprendo cuando doy clases, pero todos tendríamos que estar en un constante estudio de esta ciencia del derecho. Y por esto derivaba que los abogados ahora pues tienen una función ya meramente administrativa y todo, pues se ha perdido ese sentido, por lo tanto pues ya casi no vemos manuales, ya no vemos revistas, ya no vemos investigación, lo cual pues siempre va a ser muy importante. Derivado a que pues si no se empieza a estancar el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo de las figuras, el desarrollo normativo, y pues llega un punto donde tenemos figuras jurídicas que ya son obsoletas, ¿sí? Como por ejemplo, podemos encontrar en el Código Penal figuras obsoletas, ¿verdad? En el Código Civil, figuras obsoletas que han ido desarrollándose, pero que no responden a las necesidades actuales. Asimismo, pues podemos encontrar doctrina en conferencias, en toma de posición de foros internacionales, etcétera. De ahí, pues, porque yo quiero desarrollar ahorita en este semestre en el curso, pues, una conferencia para que más allá de la doctrina, pues, ustedes vayan ampliando y desarrollando sus conocimientos. Y asimismo, pues, esto de tomas de posición de foros internacionales es una fuente doctrinaria muy importante para el derecho internacional, cosa que no se da en otras ramas, en otras áreas del derecho. No sé si se recuerdan, pero el año pasado, para estas fechas, más o menos, pues fue o hubo un foro fue un foro de economistas a nivel mundial y asimismo, pues se llevó a cabo o se desarrolló una reunión o una sesión de la Organización de las Naciones Unidas. Fue bastante llamativa y bastante importante porque tuvo la participación por ahí de Javier Milei cuando recién estaba llegado a la presidencia, y por ahí también habló Bukele, que no sé si más de alguno pues vio en ese momento, pero dieron o tomaron posición respecto a ciertas posturas en estos foros internacionales y por ahí criticaron mucho pues esta agenda globalista, esta agenda 2030, que ya no es Agenda 2030, sino que ahora es Agenda 2045, y pues hicieron una crítica bastante dura, y de ahí, dependiendo pues la orientación política que ustedes tengan, pues puede que estén a favor o puede que estén en contra de cada uno de estos discursos. Asimismo, pues para las personas que son de una tendencia ideológica pues más comunista, podríamos establecerlo así, o más progresista, pues también Gustavo Petro en ese mismo foro o tomó ciertas posiciones, las cuales pues ustedes pueden encontrar ahí en YouTube sin ningún problema, pero lo importante de esto es que estos foros pues sirven o desarrollan pues doctrinas o sirven como referencia doctrinaria, derivado a que podemos ir viendo cómo va cambiando pues primero la mentalidad, la forma de ver las cosas, y así mismo se van desarrollando ciertas doctrinas que nacen con una simple expresión o con una simple conferencia, pero como se da en foros internacionales, pues tiene una difusión y una repercusión a nivel mundial. Asimismo, pues tenemos a los principios generales del derecho, que son aquellas normas que se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos de todos los estados del mundo, o por lo menos pues en la mayoría de ellos. Como por ejemplo, ¿cuáles son los principios generales del derecho? El debido proceso, ¿sí? Ese principio general del derecho pues se respeta en todos los ordenamientos jurídicos nacionales y obviamente a nivel internacional pues también tiene que respetarse. Asimismo, pues el derecho de no autoculparse o de no declarar en contra de un familiar o de un pariente dentro de los grados de ley, o bien en contra de una pareja al estar ya casados, la indemnización por daños y la prescripción extintiva. ¿Sí? Vamos bien hasta acá. Aprovechando pues la virtualidad y que yo les había dicho que cuando estábamos de forma virtual pues no me gustaba tomar porque
tenemos la noción de que las clases se terminan a las 8, pero créame que no, las clases son de 7 a 9, así como las de la tarde son de 5 a 7. Entonces, para aprovechar un poco el tiempo, vamos a visualizar otro tema, ¿sí? De forma rápida. Y posteriormente a eso yo les pido unos 10 minutos o 15 máximo, y con eso pues estaremos finalizando la clase de hoy. ¿Ok? Pero permítanme. ¿Me avisan si logran visualizar la pantalla? Sí, licenciado. Bien. Licenciado. Este material pues es el material número 1, está cargado obviamente ahí en el Drive. Es una recopilación y un desarrollo rápido también de temas de Derecho Internacional Público 1, pero como les decía, es la base para que nosotros pues le entremos con todo al Derecho Internacional Público 2, porque si no tenemos esta base pues no vamos a entender ciertas figuras. Y primero pues vamos a encontrar otra definición de Derecho Internacional Público, el cual pues anteriormente pues veníamos definiendo, y aquí pues esta definición nos regula que se puede definir el derecho internacional público como el conjunto de normas, reglas y principios que rigen las relaciones entre sujetos de derecho internacional. Asimismo, pues que hay fuentes directas del derecho internacional público, como ya lo vimos, que es la costumbre y los tratados internacionales. Asimismo, pues algunos autores aseguran que el derecho internacional público ha existido desde siempre, y esa era la relación que ya hacíamos a través de esa línea cronológica de la historia de la humanidad que hacíamos de forma rápida, lo cual pues llegamos al punto de que muchos establecen que se originó a través de la paz de Westfalia, ¿sí? Que pues fue un famoso... Solo, compañeros, creo que se les activó el micrófono alguno. Entonces, pues que con esa firma del tratado o de la paz de Westfalia, pues que es ese famoso tratado que en 1648 pues puso fin a la guerra de los 30 años en Europa, pues a partir de ahí algunos autores o algunos doctrinarios dicen que allí fue donde nació el derecho internacional público. Asimismo, pues la naturaleza que nosotros establecíamos y algunas características del derecho internacional público, como lo es que no es un derecho en desarrollo, ¿sí? Asimismo que regula las actividades de los estados de la comunidad internacional, este no tiene un poder coactivo ni coercitivo y actúa pues bajo el jus imperio. ¿Y por qué decimos esto de que no tiene poder coactivo ni coercitivo? Las normas de derecho internacional público no van a venir a coaccionar a ningún país, ¿sí? Sino que van a venir o van a buscar que exista una armonía, que existan ciertos parámetros, que existan ciertos límites, pero de ninguna forma pues van a ser coactivas ni coercitivas, ¿verdad? No se busca que el derecho internacional público pues sea un derecho sancionador, sino que busca al contrario, que sea un derecho armónico, ¿ok? Dentro de el derecho internacional público pues tenemos una figura muy importante que es el reconocimiento de Estado y el reconocimiento de gobierno. El reconocimiento de Estado, ustedes pues lo recordarán, si lo vieron en su curso de Derecho Internacional Público 1, pues es ese reconocimiento de Estado, el cual pues va a ser el acto en virtud del cual los estados existentes en la sociedad internacional admiten la existencia de un nuevo estado y establecen vínculos jurídicos internacionales con él, ¿sí? Va a ser a que, o sea, primero sabemos de que existe un concierto internacional o una sociedad internacional de estados, que es ese conjunto de estados, y ese reconocimiento de estados se va a dar cuando pues los estados reconocen a uno nuevo. Uno de los casos pues más conocidos o que nosotros pues podemos tener en mente es ese reconocimiento que le han hecho ciertos estados al
igual llamado, ¿verdad?, Estado de Israel, ¿sí? Mientras que pues hay otros estados que no reconocen a Israel como un estado. Pero ese reconocimiento precisamente que Guatemala realiza al Estado de Israel cuando traslada su embajada hacia Israel, ¿sí? Y ya no la deja en, ¿qué fue el nombre ahorita? Fue el nombre del otro estado. Perdón, se me olvidó el nombre ahorita del otro estado, pero no, no es Irán. Cuando Guatemala, pues, Palestina, correcto, Palestina. Guatemala anteriormente, pues, tenía su embajada en Palestina, ¿sí? Por ahí hay una guerra que creo que todos hemos visto entre Palestina e Israel. Entonces, Guatemala traslada su embajada de Palestina hacia Israel y con eso hace un reconocimiento de Estado. Está reconociendo a Israel como un Estado y pues ese acto como tal es lo que en el derecho internacional público se reconoce o se le llama pues reconocimiento. Vamos a ver que existen dos formas mediante las que se da a cabo el reconocimiento, la cual puede ser un reconocimiento expreso que se otorga mediante una declaración formal oral o escrita, en la cual pues aquí ya varios estados pues reconocen a otro, o el reconocimiento tácito que se da mediante actos que llevan implícita la voluntad de un estado de reconocer determinada situación. Como por ejemplo si el estado de Guatemala firmara un acuerdo con, o este acuerdo pues que se firmó con el Estado de Israel, en el cual pues lo está reconociendo como tal para poder situar su embajada dentro de su territorio, ¿sí? Ahí pues hay otras teorías, otras doctrinas y por último, y lo más importante que yo quiero que ustedes vean y se recuerden es pues que el reconocimiento de Estado es independiente y este puede surgir sin necesidad de la existencia de otro reconocimiento, mientras que el reconocimiento de gobierno nace después del reconocimiento de Estado. ¿Sí? Veamos otra figura, pues bastante importante para el derecho internacional público, que creo que algunos pues ya vieron, y para los que no, para que lo recuerden, como lo es el asilo. Y el asilo, pues, es aquella garantía de los derechos humanos consistente en la protección que el Estado presta dentro de su ámbito de soberanía a los extranjeros que hayan penetrado en su territorio para huir de la persecución política o de las condiciones económicas o medioambientales de su país de origen. Vamos a ver, pues, que el asilo va a proteger al refugiado de cualquier tipo de persecución por parte de un Estado y ese derecho a asilo, pues, es un derecho internacional de los derechos humanos que puede disfrutar cualquier persona fuera de su país de origen en caso, como dijimos, de persecución política o huir de condiciones económicas. Sí, esta figura del asilo, pues es ese derecho internacional humano que todos tenemos, que cuando nuestra vida pues esté en peligro, nosotros podemos ir a otro país y se nos tiene que permitir el ingreso. ¿Es común el asilo? En Guatemala, bastante. Y ya van a ver por qué. En el 2016, pues hubo una lucha ahí bastante grande, de 2016 hasta 2019, más o menos. No sé si se recuerdan de la extinta CICIG. Sí, cuando funcionó la extinta CICIG, aquí en Guatemala, pues hubieron una serie de operadores de justicia que, pues, cada quien tendrá su versión y su punto de vista, pero hasta cierto punto, pues, esas personas hoy en día no están en Guatemala, ¿sí? Hay muchas personas que, pues, fueron exiliadas, digámoslo así, otros dicen que se autoexiliaron, pero esas personas, pues, fueron a solicitar asilo a otros países en virtud de, pues, que la función judicial que ejercieron o la función fiscal o hay ciertos abogados que también lo hicieron, esa función, pues, de abogados defensores los llevó a que su vida pues corriera peligro o sus derechos fundamentales corrieran peligro acá en Guatemala, entonces la buscaron, ¿sí? Eso pues en un ámbito de persecución política o persecución
o criminalización, perdón, de ciertos jueces, de ciertos magistrados, de ciertos periodistas. Pero esta figura del asilo también es bastante común en lo que conocemos nosotros como fenómeno de migración. ¿Y qué pasa? Muchas personas se dieron cuenta de que tienen este derecho a asilo y así pues muchos connacionales han migrado a Estados Unidos o a Europa o a otros países y ellos han ido a solicitar para no estar en una situación o en un estatus de inmigrantes, pues han ido a solicitar asilo derivado a que puede ser que han tenido problemas sociales acá en Guatemala, como por ejemplo maras, narcotráfico o ciertos grupos de poder, que estas personas al ser vulneradas por estos grupos o por estas situaciones sociales, pues han tenido que optar por buscar asilo en otros países. ¿Ok? ¿Qué derechos protege el asilo? El derecho a la vida, el derecho a la integridad físico-psíquica, el derecho a la libertad ideológica y de pensamiento y el derecho a la seguridad personal. Por ahí vamos a ver pues que hay muchas clases de asilo. Está el asilo territorial, que es aquel que se concede dentro de las fronteras de un estado a un extranjero perseguido. Y está el asilo diplomático, que se da a perseguidos políticos cuya vida o libertad están en inminente peligro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Bien, veamos ahora derechos humanos. Esto lo vamos a ver de una forma rápida porque pues, ya todos tenemos la noción y el concepto de qué es derechos humanos, pero los derechos humanos pues son esas garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y grupos contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana. Los derechos humanos pues se caracterizan fundamentalmente porque están avalados por normas constitucionales o tienen ese reconocimiento constitucional en cada uno de los estados, gozan de protección jurídica, se centran en la dignidad del ser humano y en el que él pues encuentre ese desarrollo personal, son de obligado cumplimiento para los estados y los agentes estatales, no pueden ignorarse ni abolirse, son independientes y están relacionados cada uno entre sí, por eso hay derechos humanos en diferentes categorías, desde los más básicos o personales hasta esos derechos políticos y sociales y culturales, y asimismo pues tienen una tendencia universal o son universales, y eso es por qué importan al derecho internacional público, derivado a que el derecho internacional público pues tiene que estar basado o tiene que desarrollar los derechos humanos, ya que ¿sí? Esa congregación de personas o ese elemento personal que somos todas las personas que conformamos un Estado, al ser el Estado la suma de todas estas personas, pues tiene que representar y tiene que defender los derechos humanos de sus habitantes. ¿Ok? Veamos ahora pues la parte de los tratados. Esto sí es muy importante para el derecho internacional público. Y pues vamos a definir un tratado internacional como un acuerdo celebrado por escrito entre estados o entre Estado y otros sujetos de derecho internacional, como lo son las organizaciones internacionales. ¿Cuáles son los elementos básicos de un tratado? Primero, el consentimiento o el acuerdo de voluntades de los estados, ¿sí? Los estados que sean parte o que posteriormente se adhieran al tratado, pues se necesita o se necesita ese consentimiento para que se formalice y se cree un tratado internacional. El objeto o la materia de las prestaciones pactadas, vamos a encontrar nosotros pues tratados internacionales en materia política, en materia económica, en materia de derechos humanos, y pues hay una amplia variedad, ¿verdad? Y asimismo, pues el otro elemento básico es que los tratados internacionales pues deben regirse por el derecho internacional, tanto como por los tratados y convenios ya existentes, como por la costumbre internacional, como por la jurisprudencia internacional, como por los principios generales del derecho, ¿sí? Y de ahí pues la importancia que les digo que para que vayamos entendiendo y desarrollando los temas, pues es necesario ir haciendo hincapié a ciertos temas puntuales que nosotros pues ya debemos conocer
o ya debemos manejar. Vamos a ver pues que hay clasificación de los tratados, una clasificación pues un tanto laxa, pero bastante importante. Podría ser desde el punto de vista material. Tenemos los tratados contrato, los cuales pues tienen por objeto la realización de un negocio jurídico o dan nacimiento a obligaciones recíprocas entre las altas partes contratantes, pero no crean efectos de derecho con relación a los gobernantes. Asimismo, pues tenemos los tratados normativos o tratados leyes que tienen por objeto el establecimiento de reglas de derecho. Y estos son los que más encontramos, como por ejemplo el pacto, el famoso Pacto de San José, ¿sí? Que ese es un tratado celebrado ante la Organización de Estados Americanos, el cual pues no prohíbe la pena de muerte, sino que pide o regula que se tiene que buscar por todos los medios la abolición de la misma para que ya no se aplique en los estados. ¿Ok? Tenemos también los tratados colectivos o multilaterales celebrados entre grupos de estados. Hay tratados cerrados, en estos solo pueden llegar a ser parte aquellos estados que tienen determinadas condiciones establecidas por el propio estado. Un ejemplo de los tratados cerrados podría ser lo que se dio en el Reino Unido con el Brexit, ¿sí? Que básicamente pues cierran la economía ciertos países y centran pues su inversión y su economía a esos determinados países, y eso tiene una afectación significativamente en los demás países de Europa. Y tenemos los tratados abiertos en los cuales cualquier estado que lo desee pues puede ser parte. Un ejemplo de estos tratados podría ser la Convención Internacional sobre los Derechos del Mar, o CONVEMAR, en la cual pues cualquier país que desea adherirse a la misma, que no haya sido parte de los que la firmaron al inicio, pues al final, si la acepta, pues puede formar parte de la misma y aplicar las regulaciones en ella implícitas. ¿Sí? Tenemos el siguiente tema, que es la responsabilidad internacional de los estados, la cual es la institución dirigida a la restauración del ordenamiento internacional o de la normalidad de la vida internacional ante aquellas conductas lesivas por los diferentes miembros de la sociedad internacional, atribuibles pues a determinados sujetos internacionales que conlleva la obligación de reparar. ¿Sí? La responsabilidad internacional, vamos a ver qué va a derivar de ese acto ilícito, o sea, entendemos por acto ilícito algo que es contrario a las normas internacionales que están vigentes o que se respetan, pero la realización pues, de estos comportamientos ilícitos hacen que se perjudique o que se cause una lesión hacia algún estado y hacia sus habitantes. Y pues esto hace, obviamente, que sean actividades que generan un alto riesgo para el entorno ecológico de la humanidad, como por ejemplo esos bombardeos, ¿sí? Esos bombardeos que se dan o que a cada rato miramos en las noticias y que ahora hasta pareciera ya chiste, ¿verdad? Porque hace poco yo miraba en TikTok cómo en Israel hay un TikTok donde están como de fiesta, está el DJ ahí y todo, y solo se miran los cohetes que están volando en el cielo, ¿sí? Entonces, pues esos ataques obviamente pueden generar una responsabilidad internacional, ¿verdad? Al momento pues que llegara a demandarse por un estado, o imagínense, ¿sí? ¿Qué les puedo decir? Otro ejemplo de responsabilidad internacional, que viene México y empieza a trabajar pues ciertas cuestiones de petróleo, ¿sí? Por su cercanía a Guatemala, toda la contaminación que produce estos trabajos de petróleo por parte del Estado mexicano, pues empiezan a afectar las aguas guatemaltecas, y aquí podemos ver cómo hay actos lesivos en contra del otro Estado y se puede determinar una responsabilidad internacional en la cual pues básicamente se buscaría que el otro Estado pues de alguna forma busque, ¿sí? Sanar ese daño o busque indemnizar ese daño el cual ha ocasionado, ¿sí? Asimismo, pues tenemos otro tema como lo es la solución pacífica de las controversias,
la cual son métodos donde se trata de resolver extrajurídicamente las diferencias que surgen entre dos o más personas, o bien, para lo que nos interesa a nosotros, entre dos o más estados. Vamos a ver pues que los Estados miembros de las Naciones Unidas confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz mundial y la seguridad internacional. Si ustedes les preguntan si la ONU es la encargada de que exista la paz mundial y que ya no haya más guerras, ustedes lo que tienen que responder es que es el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ya que la ONU como tal pues es la entidad, pero, ¿sí?, el ente encargado de eso específicamente pues es el Consejo de Seguridad y es uno de los órganos más altos a nivel internacional. ¿Ok? Dentro de los modos de solución de controversias, pues tenemos medios de solución de controversias diplomáticos o no jurídicos, como lo es la negociación, que pues es ese intercambio de ideas y ese intercambio de negocios entre altos representantes de un estado con otro, que lo podemos ver como por ejemplo cuando mandan de Estados Unidos hacia acá a Guatemala, pues a ciertas personas. Sí, hace poco vino la persona encargada en Estados Unidos de la seguridad internacional y de fronteras. Y básicamente pues mandan a estas personas a hacer negociaciones diplomáticas para que se solucionen pues ciertas controversias o ciertas cuestiones o problemas que hay entre un país en otro. Básicamente, esta visita que les digo, la persona que vino, esta representante de Estados Unidos, lo que vino fue a decirle a Guatemala que tenía que firmar otra vez, ¿sí?, un acuerdo para volverse un país o un tercer país seguro. Cuestión que pues ya habíamos vivido anteriormente con el gobierno de Jimmy Morales, ¿verdad? Asimismo, pues existen los buenos oficios, que es una aproximación de las partes con intervención de un estado. Aquí ya hay dos estados que están en pugna, que están en alguna disputa o discordia, y otro estado pues interfiere, aunque no se lo hayan pedido, pues interfiere y sirve como cierta parte como mediador para que las negociaciones pues se reanuden, derivado a que obviamente los países pues empiezan en disputa, buscan o empiezan a buscarle solución al conflicto, pero las negociaciones a veces paran y bajo esos buenos oficios pues puede un estado como ser un intermediario en esa solución o en esa reactivación de las negociaciones para que pare o se le ponga fin a un conflicto. Asimismo, pues tenemos la mediación, que es una parte que aquí participa la negociación, un mediador, y sugiere fórmulas de entendimiento. Hay entidades internacionales y sujetos internacionales que tienen un grado de aceptación o reconocimiento internacional tan grande que a veces han servido como mediadores para conflictos entre países, o bien para conflictos entre las mismas personas dentro de un país que pueda hacer que esté en un conflicto interno. Y asimismo, como hay medios de solución de controversias no jurídicos, pues vamos a encontrar dentro del derecho internacional público métodos de solución de conflictos jurídicos, como por ejemplo el arbitraje, ¿sí? El cual pues puede ser un arbitraje facultativo, derivado que se dé un acuerdo previo entre dos estados o dos estados formen parte de un tratado o convención internacional que regule el arbitraje como una solución de conflicto para resolver los conflictos, o bien un arbitraje obligatorio que también esté regulado en ley, o un compulsorio el cual pues sea buscado por ambos países, ¿sí? El cual pues el arbitraje va a ser ese medio de solución en el cual pues dos países o dos estados tengan un conflicto, o pueden ser más de dos estados, ¿verdad?, que tengan un conflicto y pongan de conocimiento de eso a un árbitro internacional, el cual pues, como bien nosotros sabemos, al momento de finalizar el proceso va a dictar un laudo arbitral y el cual pues tienen que aceptar todas las partes para ponerle solución a este conflicto internacional que estuvieran afrontando, ¿sí? Y por último, y para terminar la clase, pues vamos a ver los derechos del mar. ¿Qué son los derechos del mar? Es esa rama del derecho político que estudia los derechos soberanos que tiene
el Estado sobre el espacio marítimo que corresponde a su territorio. Es el encargado, pues, de fijar los límites para el desarrollo de las operaciones, ¿sí? Los derechos del mar están regidos principalmente en la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, CONVEMAR, como les había platicado anteriormente, la cual trata sobre el espacio oceánico y su utilización en todos los aspectos, como lo es la navegación, el sobrevuelo, la exploración, la pesca, el tráfico marítimo, la conservación, la contaminación. Pues entró en vigor en 1994 y si se dan cuenta, pues es una regulación internacional que permite, facilita y amplía pues cierto campo de navegación, desarrollo y pesca y otras cuestiones para que los países puedan convivir internacionalmente y pues no tengan disputas o no tengan peleas relacionadas a todo lo que suceda o todo lo que abarque los espacios marítimos, ¿ok? Asimismo, pues tenemos el derecho aeronáutico, el cual pues es una rama del derecho, y obviamente esas son divisiones del derecho internacional público, que estudia todas las relaciones que surgen de la navegación aérea, tanto de transporte de pasajeros para fines turísticos, comerciales o militares. Entre los temas del derecho aeronáutico, pues incluyen los requisitos para pilotar un avión, para viajar en él, las reglas de vuelo, de partida, de aterrizaje, de altura, de propiedad y alquiler de naves, seguros y responsabilidad aeronáutica, ¿sí? Dense cuenta, pues, cómo existe una regulación internacional derivada, pues, que el espacio aéreo, al principio, pues, no podíamos establecerle un dueño, ¿verdad? Cada país podía decir, miren, yo soy dueño del cielo que tengo arriba de mi territorio. Entonces fue necesario, pues, crear normativa y regulaciones que velaran por esto. Asimismo, pues, encontramos por ahí regulación enfocada hacia ciertas reglas de vuelo, o sea, a qué altura tienen que volar los aviones, esto pues para que no se choquen, o esto para que no afecten, ¿sí? A las personas o a los habitantes de un territorio. Asimismo, pues cuestiones de aterrizaje, o sea, hay protocolos de aterrizaje y normas internacionales de cómo tiene que darse este. Asimismo, pues reglas para viajar dentro de los aviones, ¿verdad? Todos o los que han tenido la oportunidad de viajar en avión y salir del país, pues saben que hay ciertos objetos que son permitidos dentro de su equipaje de mano y otros que no pueden llevar ahí. Asimismo, pues que hay reglas en cuanto al peso y a las dimensiones que se tienen que respetar y todo esto pues es obviamente o tiene un objetivo que es el bienestar y el desarrollo correcto de las operaciones de las aeronaves para evitar tragedias, porque recuérdense que en un avión pueden ir personas de muchísimas nacionalidades, ¿verdad? Y obviamente eso a la hora de que pase un suceso catastrófico, pues conlleva un montón o una serie de problemas legales que se trasladan hacia un ámbito internacional. Vamos a ver pues que la regulación se refiere o esta primera regulación sobre el tema aeronáutico se dio en 1784, casi un año después del lanzamiento del primer globo aerostático. Desde ahí viene desarrollándose el derecho aeronáutico y hoy en día pues tenemos una convención específica que regula el espacio aéreo. Y asimismo pues hay instituciones que se dedican a la aeronáutica y que las cuales pues son internacionales. Y como les digo, todo esto sirve para ir regulando todos esos espacios internacionales que en cierto punto pues no se puede establecer a veces quién es el propietario de cada uno. Y vamos a ver pues que en los inicios del derecho aeronáutico existía confusión entre temas que provocaba pues la propiedad, o sea, el poder, el uso, el goce y disposición de una sola persona sobre una cosa. O sea, querían ver quién era el dueño del aire, querían ver quién era el dueño del espacio aéreo, ¿sí? Y eso pues materialmente es casi que imposible, ¿verdad? Asimismo, sirvió para desarrollar el tema de la soberanía, derivado que nosotros sabemos que la soberanía pues es ese poder supremo que ostenta un estado dentro de determinado territorio. Y asimismo eso le sirve para normar las conductas humanas que se desarrollen dentro de su espacio geográfico determinado. Entonces era muy importante regular o normar internacionalmente, pues,
qué se podía hacer en el mar, quién era el propietario y hasta dónde se extendía la soberanía de cada país. Y asimismo, pues, la imposibilidad de medir y separar el aire, pues, impidía ejercer sobre él ese derecho de propiedad. Por lo tanto, solo se dejó normado ciertas reglas y ciertas condiciones para que todos los países se pudieran desarrollar de una buena forma y pues no hubiera tanto conflicto entre los mismos. ¿Ok? Hasta esta hora de la noche, ¿habrá alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, Lick, gracias. No, Lick. Bien, con eso estamos Está bien. finalizando la clase del día de hoy. Gracias por los 30 minutos que yo sé que ustedes dieron en esta ocasión. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana pues ya nos estaremos conociendo y viendo de forma personal. No sé en qué salón nos tocó este año, 107 creo que es, ¿no? Sí, 107, 107. 107. Es Ese correcto, es el que, licenciado. ese es el que está a la par de donde está Vero, la de los libros, ¿verdad? ¿Es el de la Sí, Lick. esquina o es algo pequeño? Es el de la esquina, Sí, es el Ujú. pequeño. El que usted menciona es el 108. 108. Ah, ok. Bueno, veamos cómo va a estar entonces la cuestión el lunes, porque yo pensé que teníamos el salón grande, porque pues asignados veo 300 y algo, y si no, pues veamos cómo nos resuelven administrativamente, pero de entrada no vayan a estar apartando lugares, si los apartan que los ocupen, y cómo sea, ahí se llama un subventilador o un abanico o algo, porque en estas secciones pues sí se llenan, como les digo, yo pensé que teníamos el salón grande y si no pues vamos a estar padeciendo ahí de calor, pero para mí va a ser un gusto, un honor verlos el día lunes, que nos podamos conocer con algunos que no nos conocemos, nos vemos por allá y pues que tengan un excelente y un muy buen fin de semana, descansen, despéjense, si la van a pasar alegre, pásenla alegre, pero y no les digo que tengan medida, pero siempre cuídense mucho, porque pues no vaya a ser que se arriesguen de más. Entonces, siempre con cuidado y con orden, y si tienes algún problema legal, pues no duden en llamarme, yo los puedo auxiliar. Pero espero que no pase a eso, y si no, pues por ahí les comparto mi número, ahí lo tienen y yo los llevo a sacar de ahí de tribunales. Que estén bien, que